Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Me da gusto volverlo a encontrar aquí en Ruta 44. Para homologar la reforma política federal, el Congreso local aquí en Jalisco también impulsó una reforma electoral que por primera ocasión rompe con el paradigma de la no reelección. En esta ocasión, diputados locales y presidentes municipales van a poder ser reelectos a partir del año 2018. Los alcances de esta reforma, el tema que tocamos hoy aquí en Ruta 44. La reforma electoral aprobada en el Poder Legislativo Federal y replicada ya en el Congreso del Estado de Jalisco trajo consigo al menos 12 cambios de alto impacto a nuestras leyes electorales. Trasciende, por supuesto, lo relacionado a la reelección, que de momento solo aplica para presidentes municipales y diputados. Los legisladores serán reelectos hasta por 4 periodos y para municipios solo por un periodo más. Sin embargo, esto solo podrá ocurrir hasta el 2018, cuando por única ocasión la jornada electoral será en el primer domingo de julio y aquí se dará por primera vez la reelección de alcaldes y diputados. Realmente es un tema interesante este de la reforma electoral, que como decíamos es homologar las reformas federales con las locales. Y saludo con mucho gusto al dirigente estatal del PRI en Jalisco, Hugo Contreras. Hugo, bienvenido. Gracias, Carlos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Hugo. Pues a ver, hay, por supuesto, críticas a la reforma. Algunos dicen que fue una reforma sin reforma, que se quedaron cortos. ¿Cuál sería tu primera apreciación sobre la misma? Bueno, en este mundo la verdad es que nada es perfecto, Claro. pero se contribuye para mejorar las cosas, las instituciones, y en este caso estimo pertinente decirte que todos los partidos políticos de las diferentes fuerzas políticas yo creo que hicieron el mejor de los esfuerzos para responder a demandas, a inquietudes de los ciudadanos y de los propios partidos, hay que decirles. Creo que sí se dio un buen e importante avance en esta reforma política y sobre todo yo sí destacaría el tema que tú referiste hace un momento, que es la reelección de los municipios por un periodo más, como la de los diputados. Y otro punto, de mi muy particular punto de vista, que hemos venido impulsando es también la paridad de género, la participación de las mujeres en la política, la estimo de suma importancia y qué bueno que se generaron este espacio o esta equidad de género. Bueno, vamos a ir desmenuzando poco a poco la reforma, si te parece, Hugo, pero particularmente en este caso de la reelección, hay quienes inmediatamente, ciudadanos, nos avisan, nos mandan mensajes en los medios, como si fuera dedicado a los diputados locales actuales. Habrá que aclarar que no opera para esta legislatura, por ejemplo, ¿no? Así es, está muy claro. Será para la próxima legislatura, a partir del 2018 podría por el mismo partido reelegirse el diputado o en su caso también el presidente municipal. Y es que algunos lo ven como si fuera una especie de prebenda para el político y no un arma en favor de los ciudadanos. Mira, yo diría que es un arma a favor de los ciudadanos, es un instrumento. Hay discusión o debate sobre una figura que se refiere o se nombra la revocación de mandato. Yo creo que la reelección podría equipararse solo por los tiempos. Al final de cuentas, a los 3 años, o menos de los 3 años, los ciudadanos van a tener la oportunidad de poder calificar el trabajo, la función del diputado, del presidente municipal en su municipio, en su distrito o en su localidad. Y esto le va a permitir al ciudadano revisar que si fue un buen funcionario congruente, cumplió con los compromisos, se manejó con transparencia, resolvió los asuntos prioritarios de su municipio, de su región, le va a dar la confianza y lo va a poder ratificar. Y aunado, yo creo que hay más elementos positivos. En una administración municipal, yo creo que hay problemas añejos que requieren también de cierto tiempo. No es suficiente a veces los proyectos para que en un solo año, en un solo periodo, sea suficiente para agotarlos o concluirlos. Yo creo que los desarrollos de las comunidades, de los municipios y de una ciudad tan grande como es la zona metropolitana de Guadalajara requiere de mayor tiempo en el servicio público. Aunado a ello también que cuando llega una administración o un presidente también se pierde tiempo, por así decirlo, en la capacitación o en involucrarte, en aprender, en conocer, en
tener los elementos necesarios para poderle hacerle frente a esto. Yo creo que si lo vemos de una manera como la que nosotros estamos diciendo, es en beneficio de los ciudadanos la reelección. En el caso, estás refiriéndote al caso de los presidentes municipales. Así es. Bueno, ya me platicarás más adelante por qué solamente un periodo, por qué varios a los diputados locales, pero te preguntaría, tú mencionas esto, equiparas esto de la reelección como una revocación de mandato de alguna manera. Podría decirlo, al final de cuentas se le va a dar la oportunidad al ciudadano de que le ratifique, le refrende el voto de confianza, el apoyo a una administración, a un presidente y en su caso también al diputado. Si hizo un buen trabajo legislativo, también va a tener la oportunidad seguramente de ratificarle esa confianza. ¿Qué mejor que en este periodo, si bien es cierto que todavía no está constituida esta figura, claro, qué mejor que en el lapso de 3 años se pueda dar la oportunidad de quien trabajó, le hizo bien, le sirvió a su pueblo, a su comunidad, a la gente, a la institución, qué mejor que se le vuelva a refrendar esa oportunidad. Claro. Y si no lo hizo, bueno, pues qué bueno que ya se terminó el tiempo. Muy bien, Hugo. Vamos a continuar platicando con el dirigente del PRI. Después de la pausa, tendremos aquí al representante del PRD, al dirigente estatal del PRD. Vamos a ver qué es lo que opina la oposición respecto a esta reforma electoral y sus alcances. Uno de los principales cuestionamientos que han hecho los partidos de oposición a la reforma electoral aprobada aquí en Jalisco es el hecho de que junto con la reelección no se incluyera la figura efectivamente de la revocación de mandato. De esta manera podrían llamar a cuentas antes de que termine el periodo de un diputado o también de un alcalde. Otro de los puntos también polémicos es el hecho de que no se redujera el monto de financiamientos para los partidos políticos, aunque por ahí se puso en la palestra, pero finalmente no se metió a la discusión. El tema de la reforma electoral es el que tocamos hoy aquí en Ruta 44. Dentro de la reforma electoral no se tocaron algunos temas, entre otros la disminución de las prerrogativas de los partidos políticos, no obstante la insistencia de algunos legisladores sobre el tema, los que por cierto terminaron votando a favor de que quedaran los porcentajes como están. Además, las candidaturas ciudadanas quedaron como una figura decorativa, ya que quienes pretendan alcanzar una tendrán que obtener primero el 3.5% de firmas del padrón electoral. Luego, ya como candidatos independientes, al igual que los partidos políticos, no podrán contratar publicidad en medios de comunicación, radio y televisión. El tema de la reforma electoral, aprobada recientemente en el Congreso, es el que tocamos hoy aquí en Ruta 44. Saludo con mucho gusto a Juan Carlos Guerrero, dirigente estatal del PRD. Juan Carlos, bienvenido. Carlos, muchas gracias por la invitación. Saludo a todo el auditorio. Juan Carlos, a ver, ¿tú también estás de acuerdo que tiene más puntos positivos la reforma electoral o crees tú que se quedó a medias? Bueno, habrá que decir que es resultado de un proceso de auscultación profundo que se hizo en el centro del país a partir del análisis de las diferentes fuerzas políticas o del análisis que los partidos políticos y las fuerzas políticas hicieron de las ventajas y desventajas del sistema político actual. Y debemos de partir de la idea generalizada que se tenía de que los gobernadores, o el país estaba ya dividido en microrregiones, en algunos casos con características semifeudales, donde los gobernadores de todos los colores pues controlaban los congresos, los órganos electorales, el poder judicial, y se perdía esta parte del espíritu republicano, aunado a una serie de demandas que venían creciendo en la aceptación social, como las candidaturas independientes, como las figuras de participación ciudadana, los mecanismos de participación ciudadana que se pudieran convertir en mecanismos ágiles de fácil acceso para que los ciudadanos se involucren en las decisiones de gobierno, y por supuesto pues el tabú que me parece que hace historia en esta reforma, que es el acabar con la tradicional no reelección, ¿no? Herencia de un periodo complejo del porfiriato, y que por supuesto fue la máxima del partido único, de los 70 años del partido único, que le dio
posibilidades de mantener el control y de buscarle salidas diversas a sus actores en los municipios, en los estados y en el país. A ver, Juan Carlos, ¿tú crees que esta reforma electoral realmente acota el poder unipersonal de los señores feudales en los estados? Bueno, es una reforma regresiva, pero necesaria. Debo decir, por ejemplo, que en el caso de Nayarit, histórico, le ganamos al PRI en la alianza con el PAN por 2,000 votos en las sumas totales, pero porque se ganó Jalisco, se ganó el municipio de Jalisco, se ganó Tepic por un amplio margen, pero esa alianza tuvo que ser factual porque el gobernador Sandoval, con un telefonazo, evitó la coalición entre el PAN y el PRD. Entonces, había municipios, por ejemplo, el caso de Tepic, donde solo registró el PAN, el PRD no registró, y tuvimos que ganar un recurso en la sala regional para que en la boleta no apareciera nuestro logo, para que no se anularan, porque era una estrategia de dispersión la que se había puesto en marcha por parte del gobierno priista. Y, por ejemplo, en Bahía de Banderas, nosotros registramos al candidato, el PRD, y el PAN no registró. Y no solo sucedió ahí, en Veracruz, hace un par de años, en el proceso anterior, igual, no se permitió la alianza en Quintana Roo. Es decir, me parece que algunos gobernadores, particularmente los de corte priista, sí estaban actuando en el control de los organismos públicos como verdaderos señores feudales. ¿Fue adecuado volver a centralizar? Me parece que no, pero era la forma de acabar con las perversiones de un sistema político que, con todas sus deficiencias, estaba permitiendo este tipo de controles suprainstitucionales, fácticos, que no le permitían avanzar a muchas regiones del país. Y te vuelvo a preguntar, ¿y esta reforma electoral en Jalisco acota eso o es una primera parte nada más? Debo decir que en el caso de Jalisco no es el caso, porque finalmente hubo alternancia. Veníamos de 18 años de gobiernos panistas. Finalmente me parece que se respetó la voluntad ciudadana y yo no veía, lo debo de decir así, ese control férreo que se vivió, porque en algunos casos me tocó colaborar en otros estados, pero en Jalisco sí viene a generar una forma distinta. Le quita, por ejemplo, a los partidos políticos el monopolio del nombramiento de los órganos electorales, tanto de los órganos jurisdiccionales como de los órganos de organización. Fue muy criticado por la sociedad jalisciense el nombramiento del Consejo General del IEPC, del antiguo IEPC, porque decían que fue un reparto burdo de cuotas. La verdad es que nosotros sí impulsamos a alguien y lo hicimos porque era el mejor promedio, el mejor evaluado, el mejor calificado. Y bueno, había posibilidades, se construyeron los consensos necesarios para impulsarlo y nos terminaron dando la razón, porque la reforma federal lo que establece es que efectivamente el Consejo General del INE lo que va a hacer es una evaluación sistemática y muy aguda de la trayectoria profesional, de los méritos académicos, y pues vamos a tener un poco de más seguridad todos los ciudadanos de quienes componen este Muy bien, vamos a continuar platicando. Tengo más preguntas que hacerte a Juan Carlos Guerrero, dirigente del PRD. Vamos a una pausa. Después de la misma estará con nosotros un representante del partido Movimiento Ciudadano. Hace algunos años la ley electoral permitió un hecho realmente increíble. Un partido estatal que mostró asambleas en una vivienda de interés social donde acreditó 800 personas reunidas en ese lugar. La ley electoral ha cambiado y ese tipo de situaciones ya no se han vuelto a repetir, aunque ahora en esta reforma electoral se establece la posibilidad de una candidatura independiente, pero se ponen tantos candados que parece otra vez repetirse la escena de un departamento de interés social con 800 personas adentro. El tema de la reforma electoral hoy aquí en Ruta 44. Hay efectos colaterales de la reforma electoral que impactan a otros poderes más allá del Ejecutivo y el Legislativo. El más significativo es que desaparecen los tribunales electorales de los estados. En cambio, solo subsiste un Tribunal Federal Electoral, TRIFE, y los magistrados integrantes serán electos por el Senado de la República. De hecho, estos tendrán autonomía y ya no dependerán del Poder Judicial del Estado. Durarán 7 años en el cargo.
Bueno, pues es un tema realmente apasionante este de la reforma electoral y saludo con mucho gusto a Enrique Ibarra Pedrosa, él es presidente del Consejo Ciudadano de Movimiento Ciudadano. Enrique, bienvenido. Muchas gracias, Carlos, aquí estamos. A ver, tu opinión primero sobre esta reforma electoral, los avances y lo que queda pendiente. Mira, yo creo que el salto positivo de la reforma aquí en Jalisco, que estuvo a punto de abortarse, es que ayuda a clarificar, a tener reglas más congruentes con la legislación electoral federal que se había hecho. Si no se hubiera realizado, pues, hubiera sido verdaderamente complicado. Eso es lo positivo que yo le veo. Negativo. Indudablemente nuestro país, nuestra sociedad, tiene problemas mucho más graves que las reglas electorales, que cada 3 años, que después de cada elección se están cambiando. Nuestros problemas severos son de desempleo, de bajos salarios, actualmente el despojo que se está haciendo en la Cámara, en el Congreso de la Unión con la riqueza petrolera. Esos son los verdaderos problemas de fondo. ¿Por qué la gente no se involucró en la reforma electoral? Porque sabe que son disputas entre cúpulas de partidos políticos tradicionales y que son las reglas para fortalecerse más como partidos políticos, de mantener monopolios en muchos casos, prácticamente en el tema del registro de candidaturas, pero la gente no sale beneficiada. Aquí en Jalisco, ¿cuál es el gran saldo, el gran déficit? Que no se enriqueció las figuras de participación ciudadana. Aquí ya se dijo, y lo vamos a comentar seguramente en el siguiente bloque, no hay la revocación de mandato, de manera que el ciudadano sigue siendo una estadística en la elección. Va, deposita su voto y queda como una cifra y después, hasta la siguiente campaña, se vuelven a ocupar de él. Tampoco se flexibilizó el mecanismo de plebiscito, de referéndum o la instauración de otras figuras como el presupuesto participativo. Yo creo que hay una gran deuda con la sociedad jalisciense y esperemos que no se tarde mucho en restituirle y darle más poder a la ciudadanía en su participación en los asuntos de orden público. Hace un momento comentábamos aquí mismo, lo escuchábamos en las producciones que teníamos, el hecho de las candidaturas independientes. ¿Crees que le pusieron demasiados candados a estas? No, evidentemente, pues es una burla. Por ejemplo, si alguien quiere ser candidato independiente aquí en el municipio de Guadalajara, ¿qué requiere? Requiere tener el 2% de personas que fehacientemente acrediten que están en sus derechos ciudadanos. Pero no solo eso, la cifra de por sí sería muy alta. Son aproximadamente 50,000 personas. A ver, ¿es el 2% del padrón? Del padrón electoral. Del municipio. Del municipio. Es muy alto, porque aquí tienes 1,250,000 empadronados. Pero no solo eso, tienes 982 secciones electorales. Entonces, esas decenas de miles de personas que te apoyarían a ti, si fuera el caso, y serías un buen candidato ciudadano, tendrían que vivir cuando menos en el 50% de las secciones electorales. O sea, si tus familiares, si tus cuates viven en una sola colonia o en una sola zona, de nada te sirve. Tienen que estar diseminadas en al menos la mitad de las secciones electorales. Si alguien quiere ser candidato ciudadano para gobernador del estado, sus afiliados, que es el 1%, que es muy alto porque vas a andar en un padrón de 6 millones para el 2018, tienen que vivir al menos en 65 de los municipios de la entidad y otra serie de requisitos, y además no tienen las mismas prerrogativas que tienen los partidos políticos. O sea, esa figura es de simulación, es de maquillaje y no cambia de fondo, no le da un poder al ciudadano para poder ir a confrontarse con partidos políticos tradicionales. ¿Por qué no lo hicieron? ¿Lleva alguna dedicatoria en particular? Evidentemente, mira, a nivel federal y a nivel estatal, ¿qué partido llevó mano? Llevó mano el PRI. ¿Por qué? Porque es el que tiene el peso de las decisiones, aunque por sí solo aparentemente no puede lograr las 2/3 partes cuando son reforma constitucional, pero en la práctica fue el factor de definición. Porque, por ejemplo, otras figuras no se lograron aquí, como ya las dijimos, de otras figuras ciudadanas, por la falta de voluntad del PRI, que no la tuvo para hacer una reforma que verdaderamente enriquezca la participación ciudadana. Te preguntaba si esto lleva una dedicatoria, esto de poner tantas trabas a una candidatura La ciudadana. dedicatoria es muy sencilla, la dedicatoria es las reglas electorales se siguen calibrando para beneficio de quien está en el ejercicio del poder, imposibilitar a quienes juegan el papel de oposición y menospreciar la voluntad de la gente.
luego entonces caemos otra vez en el terreno de los partidos. No, lo vamos a ver, hombre, lo vamos a ver. Pasando la próxima elección, vamos a estar hablando de otra reforma electoral. ¿Por qué? Porque hubo mucha confusión, ya lo decía nuestro compañero y amigo del PRD, es una reforma regresiva, regresas a un centralismo propio de la Constitución de Santana de 1836, el Tribunal Local Electoral de Jalisco lo va a nombrar el Senado de la República, le va a pagar los contribuyentes jaliscienses, pero ¿quién lo va a nombrar? El Senado de la República. Muy bien, vamos a continuar platicando con Enrique Ibarra. Hemos escuchado 3 opiniones, algunas distintas respecto a esta reforma electoral. Después de la pausa, nuestro tradicional cruce de caminos aquí en Ruta 44. Reforma electoral, el paradigma de la reelección, es el tema que tocamos hoy aquí en Ruta 44. ¿Por qué la no reelección? Nosotros decimos que es un paradigma la reelección porque se esperan muchas cosas ahora que se acabó con el mito de la no reelección. Hugo Contreras, estuvimos en esta primera parte del programa, escuchamos la opinión del Movimiento Ciudadano. Él mencionaba el sentido de que le parece pues, una especie de simulación el hecho de las candidaturas independientes con tantas trabas. Bueno, debo de decirte que nuestro partido, y yo en lo particular, debemos de distinguirnos por respetar la opinión de los demás. Y en este caso, yo respeto la opinión de lo que pueda vertir cualquier representante de otro partido. Lo que sí creo es que sí se avanzó en la reforma política, lo reconocen, y lo votaron todas las fracciones parlamentarias. Y te podría decir que la reforma política no la impulsó tanto el PRI a nivel nacional, la impulsaron otros partidos políticos para no entrar a mayores detalles, casi condicionándola por otras reformas. Entonces, dejamos ahí en la mente de los ciudadanos que interpretemos que la reforma le interesaba más a otros partidos que al PRI. Al PRI le interesaba, desde luego, la reforma que está todavía en discusión, una reforma que tiene un sentido de cómo impulsar el desarrollo económico de nuestra patria, de buscar las mejores condiciones de vida de los mexicanos. Eso es lo que más nos interesa como partido y como fuerza política. Sin embargo, desde luego que el partido se ha distinguido ser un instituto apegado a la transparencia y a la legalidad. Y ahora un proceso democrático es pertinente que se tengan reglas claras y el PRI contribuyó a ello sin dejar de decir que hay mucho todavía por hacer en materia electoral. A ver, Hugo, si fueron otros partidos los que impulsaron esta reforma política que tú mencionas, ¿significa que al PRI no le interesaba impulsarla? No, digo que quien le interesó y particularmente algunos conceptos y figuras de esta reforma las manejó, fueron otras fuerzas políticas distintas al partido. Y al PRI le interesaba la reforma energética, le interesa la reforma energética, le interesa la reforma hacendaria, le interesa la reforma de telecomunicaciones, es decir, las reformas que el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, está promoviendo con el objetivo de que este país tenga mayor oportunidad de crecimiento y desarrollo. Ya escuchamos hace un momento las bondades de esta reforma. ¿Me puedes decir en qué se quedó corta? Bueno, yo creo que el asunto de las prerrogativas de los partidos es un asunto que tendría que verse. Yo, como dirigente del partido, lo he manifestado, hoy lo ratifico. Yo creo que es un asunto pendiente hacia la ciudadanía. Juan Carlos Guerrero, ¿qué otros asuntos consideras que se quedaron pendientes con esta reforma? Solo por réplica, porque yo sí voy a asumir que uno de los que acusa que estaba muy interesado en la reforma política era el PRD. Pues claro que estábamos interesados, y los menos interesados eran los priistas. Ellos querían que siguiera el modelo semifeudal, el del autoritarismo, el del pistolerismo, el de ganar las elecciones a base de amedrentar, a base de perseguir, a base de intervenir los órganos electorales, que hay que decir pues, que es la marca de cuna del PRI, del de antes y del de ahora. Pero por eso, pues la fuerza de la oposición
Nos pusimos de acuerdo y le dijimos, bueno, podemos discutir todas las reformas, pero no podemos permitir que otra vez en el futuro se compre la presidencia de la República, como sucedió en 2012, o que los gobernadores sigan interfiriendo de forma tan grosera en los procesos democráticos de sus estados, insisto, casi como señores feudales. Por supuesto que no le interesaba al PRI una reforma en la que pudiera, por ejemplo, armarse una configuración distinta, pues por eso los gobernadores del PRI y la Cámara, los senadores y los diputados no permitieron ni en la parte federal ni en las partes locales, por ejemplo, figuras como las candidaturas comunes, que permiten, que quitan del tintero jurídico la monopolización de los candidatos y permiten a las distintas fuerzas políticas compartir una idea o compartir un proyecto en cualquier escenario y en cualquier espectro, desde un municipio, pasando por un distrito o pasando por un gobierno, por un estado. Me parece que en esa parte se quedó a ver. Y además habrá que decir, ¿no? que al final, al menos desde el PRD, sí hubo condiciones para negociar nuestra propia reforma política. Se dijo mucho siempre a la mesa de negociación, además sí me lo comentan mis diputados, que se decía, es que les van a hablar de México para decirles, porque como el PRD fue en esa, no, pues fue en esa, pero aquí no. La circunstancia de Jalisco es muy distinta y aquí tenemos nosotros que contribuir a generar reglas más claras y, por supuesto, canchas más parejas. Muy bien, a ver, segunda vez que te pregunto del tema, Sí. porque escucho que repites otra vez el asunto feudal. ¿Me puedes decir una acción específica que contemple esta reforma electoral para acotar a los señores feudales de los estados? Sí, lo dije en la pasada, es una regresión necesaria. Ya no nombran los gobernadores el órgano electoral Ese, local, por ejemplo. Muy bien. Enrique Ibarra, ¿tú también consideras que esta reforma tiene más situaciones pendientes o quieres comentar algo más? Mira, en el mismo ámbito que decía nuestro amigo del Partido Revolucionario Institucional, Hugo, con todo respeto, efectivamente, qué bueno que aquí se está reconociendo. La reforma política electoral fue una moneda de cambio del presidente Peña Nieto, que hizo con quién, que hizo con el PAN y que hizo con el PRD. ¿Qué fue lo que se intercambió? El PRD le votó a Peña Nieto la reforma fiscal. Es una reforma que tiene al país casi en la parálisis económica y a millones de ciudadanos enojados por la complicación de la misma y por el acotamiento que hace a las actividades productivas. El PAN, ¿qué le está votando? Lo que más le interesaba a Peña Nieto, que es las reformas del 25, del 27 y del 28 constitucional, que es la reforma energética, que lamentablemente cada día que están aflorando, cómo se está desvelando ya el contenido de la reforma, ahí yo difiero totalmente de lo que dice nuestro amigo del PRI, va a ser catastrófica para el destino del país. ¿Por qué? Por citar solo unos casos, estás enajenando la riqueza del bien natural más preciado que tiene este país, que es la minería, la generación de electricidad. En las reformas a las leyes secundarias que están votando el PAN y el PRI en estos momentos en el Senado y que pasarán a la Cámara, están saliendo ya las cosas de veras. Es una reforma para empresas transnacionales extranjeras. Nada más pongo dos ejemplos. Ya quedó establecido de que se va a quitar subsidio a gasolina, a gas, a energía eléctrica y a diésel. Cuando anunció Peña Nieto que se iban a hacer estas reformas, salió diciendo que iban a bajar esos servicios a los usuarios y la gente que nos está viendo lo sabe, el precio de la gasolina se va a disparar. Van a mantener el incremento que se está teniendo desde la época de Calderón y cuando pase la elección del 2015 van a liberar totalmente los precios y ahí está ya aprobado en la reforma secundaria. Y la otra, Carlos, es un despojo lo que se está estableciendo de poder para servir a las empresas transnacionales. Fíjate lo que van a hacer. Ya le quitaron el término de expropiación. Van a poder expropiar, aunque ya le llaman ocupación por causa de utilidad pública, de tierras de comunidades indígenas, de tierras ejidales y de pequeños propietarios. Si un dueño, si una comunidad no quiere ceder para que se genere energía,
eólica, por ejemplo, o fracking, que le llaman la extracción del gas shale, por causa de utilidad pública, de ocupación de utilidad pública, lo van a poder hacer. Entonces, ese es un despojo y ese es verdaderamente un atraco a la nación. Muy bien, Enrique. Tengo que hacer una pausa. Después de la misma escucharemos a Hugo Contreras del PRI, como dicen en el Congreso, por alusiones personales. Reforma electoral, el paradigma de la reelección, el tema que tocamos hoy aquí en Ruta 44. Cedo la palabra a Hugo Contreras. ¿Quieres comentar algo de lo que comentaron tus compañeros aquí en la mesa de trabajo? ¿O vamos adelante, como dicen? Yo estoy percibiendo, cada quien dice lo que le conviene. Y eso es lo malo de la política, que nada más señalamos lo malo. Y no le abonamos ni al país, ni a lo que representamos, ni a lo que nos gusta o queremos hacer. O sea, nomás eso nos dedicamos. Es falta de contenido. Y luego quienes dicen que los gobiernos priistas amedrentan, o pistolazos, o compra, pues yo no lo he visto en el seno de mi partido. Sí lo he visto en el seno de otros partidos y a veces ni siquiera se han puesto de acuerdo en sus cosas internas precisamente por esos conceptos que dicen. Pero bueno, en fin, cada quien tiene la libertad de expresarlo. En las reformas constitucionales hay cosas muy positivas. A mí me gustaría que ellos las mencionaran, así como pueden ver que hay algunas preocupaciones que tienen derecho a expresarlas, también moralmente deberían de tener la disposición de decir las cosas positivas, porque hay muchas cosas positivas. Y mira, Carlos, otros países, no es México el que está dando el primer paso en esto. No nos quieran engañar ni confundir a la gente. Pongamos de ejemplo otros países que con estas reformas sí les ha ido mejor. ¿Con qué reformas específicas? Precisamente la energética. Hay otros países de Latinoamérica que con esto ha avanzado. Tiene mejores condiciones, precisamente por una reforma constitucional, le va mejor al país y eso debemos de decirlo. No es un asunto de que México esté haciendo una prueba, porque es necesario para este país modificar la Constitución para que la riqueza que tengamos podamos invertir y tener la tecnología necesaria y poder mejorar las condiciones de vida de los mexicanos. Entonces, es pertinente que digan que también existen las cosas positivas. A ver, el PRD, ¿qué opina al respecto? Yo me voy a sujetar al tema, pero tiene que ver. No, bueno, te pregunto de la reforma política electoral. Es que tiene que ver con eso. Nosotros, efectivamente, porque hay que reconocerlo, luego parece que es pecado, pues en las cámaras se debate, se discute, se negocia, se construyen soluciones a partir de opiniones diversas. Y por supuesto que nosotros, parte de las cosas que incluimos en este periodo tan intenso de reformas, pues fue la posibilidad de incluir la consulta popular como un mecanismo pues para evitar efectivamente que visiones únicas se impusieran sobre la visión de todos. Yo sí creo y lo acuso con toda la responsabilidad del mundo que el presidente Peña le mintió a los mexicanos. Y todos los que lo siguen en esta lógica de querer sensibilizar y socializar pues son sus cómplices en eso, digo, a las cosas por su nombre. Acaba de declarar el secretario Videgaray hace 15 días que no va a parar los gasolinazos en todo el sexenio y que el litro de gasolina va a acabar en 20 pesos. Y cuando salieron intentando sensibilizar decían que iba a bajar el precio del gas, el precio de la luz, que todos íbamos a tener, íbamos a notar en nuestros bolsillos esta bonanza prácticamente de manera mágica. Mira, nosotros estuvimos de acuerdo, por lo que dice el presidente Contreras, nosotros estuvimos de acuerdo en que Pemex no resistía el modelo que tenía. Ese modelo de saqueo, ese modelo en el que la Secretaría de Hacienda prácticamente lo exprimía mes a mes y el sindicato
por otro lado también ahí agarraba las gotitas. Entonces también lo exprimía y era imposible, era insostenible que Petróleos Mexicanos siguiera así, siendo además la piedra angular de la economía mexicana. Hay que decirlo con toda claridad. 40% del presupuesto federal depende o ingresa a través de la renta petrolera. ¿De qué tamaño es, o de qué tamaño es la importancia de que se involucre una sociedad cuando el 40% de tus ingresos, con lo que se construyen escuelas, hospitales, se pagan maestros? Pues depende de eso. Debería de ser un debate muchísimo más amplio al que desgraciadamente el gobierno federal del PRI le sacó. Pero afortunadamente también, y lo debo decir, pues en el PRD no nos quedamos en la parte discursiva de venir a argumentar a los medios o de estar diciendo, sino que ideamos un mecanismo de participación que hoy estamos promoviendo, en donde, por cierto, no veo movimiento ciudadano, porque es la única forma ahora, después de la votación, después del proceso legislativo terminado, en la que la ciudadanía organizada podemos revertir este atraco. Pero esa consulta que se va a hacer aprovechando un proceso electoral también forma parte de un proceso político, es decir, ¿se permitió ese tipo de consulta o no? Sí, por supuesto. Ese viene desde el 2012, ¿eh? Sí, por eso, pero ese está no fue ahí, ¿no? parte de este. Pero digamos que el asunto político tuvo que ver. Y todavía con está la otras controversia jurídica en la Suprema Corte de Y se Justicia. votó. Ojalá se haga la consulta, en eso yo estoy totalmente de acuerdo. Y se votó en el Senado, además, en la ley reglamentaria, porque la Constitución efectivamente era de 2012, pero el PRI había parado la reglamentación y decía, ok, sí, ya es un derecho constitucional, pero faltaba, ya estaba el qué, pero faltaban los cómo. Y me parece, pues, que por ejemplo, ese tipo de mecanismos que permiten que la ciudadanía organizada pueda revertir los excesos que se pueden cometer desde el gobierno, olvidémonos de los colores, desde cualquier gobierno, es un avance importante que también deberíamos de poder adicionar en el conjunto de esta reforma, aunque efectivamente comenzó en 2012, se perfeccionó hace apenas unos meses y hoy habemos algunos millones de mexicanos intentando convencer a todos de que vayamos. Muy bien, Enrique Ibarra, yo quiero preguntarte específicamente el tema de la reelección. ¿Te parece correcto? Claro, los nada más diputados con una locales acotación y a lo que se dijo aquí. Con mucho gusto entramos al tema de la reelección. Lo del petróleo. No es cierto que Pemex tenía que recurrir a la venta como si fuera venta de garage a las empresas extranjeras. El petróleo, desde Rockefeller, el primer Rockefeller, sigue vigente de que es el mejor negocio del mundo. Actualmente, el precio del petróleo internacional está arriba de los $100. Extraerlo a Pemex, con toda la ineficacia, con toda la corrupción, que por cierto, en las reformas a la ley secundaria no se habla mayor cosa de corrupción, ¿eh? Y va a seguir Romero de Champ, senador priista, campeante y mandando ahí en ese sindicato. Y sacar un barril a Pemex le cuesta como $5.80. ¿Es o no es negocio? Fue una política de desmantelamiento progresiva. Cuando el nacionalismo revolucionario del PRI se decía que de Pemex no se vendía ni un tornillo, y ahora no quieren quedarse ni con un tornillo, ¿eh? Ya se habla de que nada más quieren salvaguardar una refinería. México tiene 6 refinerías, Carlos. Estados Unidos tiene 262. La última refinería se hizo en Cadereyta en el 73 y ahora quieren vender 5 refinerías. ¿Por qué? Porque las transnacionales no quieren invertir si no se les garantiza que también ellos van a tener el manejo de las refinerías. En la reelección, con mucho gusto lo hablamos. Mira, en opinión personal, yo estoy totalmente de acuerdo en la reelección de los legisladores. Creo que sí es un factor para que el ciudadano pueda premiar o castigar a quien lo representa. Tengo una diferencia de fondo personal con la reelección de los alcaldes. El tema de la reelección en Jalisco se dio 48 años antes que a nivel federal. Aquí se dio en el Congreso Fundacional de 1824. Si tú lees el diario de los debates, el alma de este Congreso en Jalisco fue Prisciliano Sánchez. Sánchez, que ya iba dirigido a ser el gobernador del estado, siendo diputado, él tuvo una discusión con un diputado que representaba a Sayula, de apellido Gil, y dijo que se reelijan los diputados, mas no el gobernador ni los presidentes municipales. ¿Por qué? Porque el gobernador y los presidentes municipales manejan presupuesto, manejan recursos públicos, pueden dar, decía él en ese entonces, arbitrios, que son prebendas, facultades legales. Dice, entonces se va a prestar para que un presidente municipal y un gobernador se reelija cuantas veces quiera
haciendo favores, dando prerrogativas. Los diputados no tienen esa A ver, Enrique, característica. te tengo que interrumpir porque tengo que hacer una pausa, pero regreso contigo al último bloque aquí en Ruta 44. Reforma electoral, el paradigma de la reelección, el tema que tocamos hoy aquí en Ruta 44. Llegamos a la parte final, así que vamos a las conclusiones. Empezamos contigo, Enrique, que te cortes un momento la palabra. No, Carlos, es tu programa y tú lo conduces además muy bien. No, yo creo que en este tema espero que el optimismo de nuestro joven amigo dirigente del PRD se cristalice y que ya no haya injerencia de los gobernadores en los estados. Yo no soy tan optimista. Yo creo que los servidores públicos de todos los partidos, lamentablemente, se tiene mucho esa tentación en todos los niveles, no es privativo de algún orden de ¿Y de todos los colores gobierno, del partido? Y normalmente yo creo que ninguno diría, en mi color no hay ninguno, ¿no? Claro. Lamentablemente, yo creo que es una reforma muy limitada, es una reforma de corto alcance. ¿Qué ventajas en positivo puede tener? Que se legisla, habrá que ver cómo funciona el tema de la campaña sucia, de la propaganda negra, como una causal de nulidad. En el Jalisco, pues la oposición hemos sido víctimas frecuentemente en tiempos electorales y no electorales, ya lo estamos viendo a un año de la elección, muchos ataques y volanteos señalativos. Eso creo que es una ventaja. Otro tema que también lo considero en positivo, que se haya establecido como causal de nulidad el que el exceso de gastos de campaña puede llevarte también a que alguien que haya ganado no triunfe. El otro aspecto que ya se mencionó aquí, lo de la equidad de género, sin lugar a dudas también creo que va a fortalecer mucho y alentar mucho la participación de las mujeres. Pero en fin, habrá que ver en el terreno de la realidad cómo se va dando en Jalisco el proceso ya cercano, ya próximo, que nos sigas invitando y aquí estaremos compartiendo con el auditorio. Muy bien. Juan Carlos Guerrero. Yo creo que la reforma le quedó a deber a los jaliscienses. Le quedó a deber porque se intentó adecuar prácticamente en los márgenes del control político del partido en el gobierno la legislación local. No se avanza en términos de participación ciudadana, no se avanza en términos de candidaturas comunes, de candidaturas independientes, se restringe de manera importante. Me parece, nada más con una aclaración, porque ahí sí es una posición del PRD, nosotros creemos que por el momento que atraviesa el país, el tema de las candidaturas independientes tiene que ser muy bien discutido. Y el problema es que esta reforma ya también llegó a chaleco, con el tiempo en las rodillas. Los diputados sesionaban hasta 4 veces la Junta de Coordinación, las diferentes comisiones, 4 veces en un día, y bueno, se aprobó en la madrugada prácticamente, y me parece que esta parte no ayudó. Me parece efectivamente, y lo decíamos, cada proceso electoral o cada que culmina un proceso electoral, pues se plantea una reforma política porque solo llevando a cabo el proceso electoral es como se evidencian las fallas del sistema político electoral. Y me parece que no está mal. Hay que acordar las reglas del juego antes de que comience el juego, y eso es un poco lo que se hace en cada proceso electoral. Sin embargo, sí me parece que esta elección va a ser muy similar a la de 2012. Se avanza, como ya se dijo, pero no se avanza más, se avanza en lo de género, se avanza en las sanciones para quienes excedan los topes de gastos de campaña. Si eso se materializa, Carlos, qué bueno va a ser, porque los candidatos del Movimiento Ciudadano 2012 y del PRI seguramente no serían o hubieran sido fuertemente sancionados porque hicieron un derroche excesivo de dinero que desgraciadamente no fue y no vio la autoridad electoral. Pero en general, pues me parece que al menos vamos a tener, como dicen en mi pueblo, al malo conocido, porque pues el bueno por conocer no llegó. Muy bien. Hugo Contreras, tus conclusiones. Decirte, mira, hablaban aquí, necesito contestarte lo siguiente, decían aquí de los resultados o de la reforma energética. Pues, todavía ni se aprueba y están solicitando que haya resultados. O sea, esa es una
mentira. O sea, de esa manera no es como se debe de hablar. Hay que decir las cosas como son. Ni siquiera hemos pasado a la reforma concluida para poder pedir los resultados. Entonces, que no digamos eso. Y luego, por otro lado, pues yo veo que a lo mejor quienes decimos o estamos criticando los partidos políticos, pues hagamos precisamente lo que la ciudadanía no quiere los partidos políticos, y hasta eso caemos hasta en el discurso. Yo creo que la reforma política que se llevó a cabo en Jalisco sí es un avance. Yo sí reconozco en todas las fuerzas políticas que aportaron, debatieron, discutieron, lo hicieron, espero, pensando en los jaliscienses. El PRI por lo menos sí. Desde luego que hay un asunto muy importante, que es las prerrogativas, los dineros de los partidos políticos. Yo creo que eso le lastima a los ciudadanos. Eso no lo dicen, eso no lo señalan, no lo ponen, y estaba en sus manos, así de sencillo. Entonces creo que eso no es lo que la ciudadanía esperaba. Sin embargo, todos los partidos o todos los diputados en el Congreso dieron el mejor esfuerzo para que se avanzara en el tema de la reelección, en el tema de la paridad de género, la participación de los indígenas en los pueblos donde hay representación, el asunto de poder tener un fiscal de delitos electorales, el asunto que aquí comentaban de la propaganda o guerra sucia, será sumamente importante. Yo creo que los ciudadanos lo que esperan de los candidatos de los partidos políticos en la próxima campaña son propuestas, son iniciativas y son soluciones. Dos cosas brevísimas, Carlos. A ver, Enrique. El que dijo que iba a haber mejoría, no hemos sido Juan Carlos ni yo, el que dijo que iba a haber mejoría para la gente fue Enrique Peña Nieto, ¿eh? Fue el presidente Peña Nieto. Vamos a ver, y en el resultado, entonces, y en el tiempo, en el proceso, las reformas los resultados de una reforma no se dan de un momento para otro. El que dijo que iba a haber mejoría fue Peña Nieto. Los resultados de una reforma requieren de tiempo, transcurrir los tiempos. Y el otro, por supuesto, declaró que no iba a haber. Y el otro aspecto, Carlos, el otro aspecto, yo estaba en el uso de la voz. Yo estaba en el uso de la voz, Carlos. Tenemos un minuto nada más. Yo estaba en el uso de la voz. A ver, Enrique. Fue Peña Nieto. Yo estaba en el uso de la voz. Y dos, no se bajó. Entonces no hay conclusión. No se bajó, ¿ves? Carlos. Te digo que se comportan peor que estuvieran en un partido Carlos, político. No se bajó el recurso a los partidos en la reforma. A ver, Enrique. No se bajó el recurso en la pasada reforma porque el PRI se opuso. La propuesta de Movimiento Ciudadano fue de que el presupuesto para los partidos no fuera tomando en cuenta la totalidad del padrón, sino que se tomara en cuenta el número de votos de los ciudadanos. Eso lo hubiera reducido sensiblemente a la mitad del costo. ¿Quién se opuso? Se opusieron los diputados del PRI. El señor es diputado, pero todo el mundo conoce la jerarquía y las correas de mando en el PRI, dirigente estatal y diputados. Por eso no se hizo. A ver, el tiempo se nos ha terminado. Yo les quisiera convocar, a ver, Hugo, si aceptas que regresemos otra vez al tema. Yo siempre he estado dispuesto a cualquier diálogo, participación, y más con los medios de comunicación. Es lo más importante que puede tener el partido. Simplemente nomás, insisto, tienen doble discurso. Tenemos una cara y nos conducimos de otra. Hablamos las cosas que nos convienen de tal forma, y lo que no nos conviene, pues es afuera. Donde hay pleitos es en otro. Donde se asustan de los partidos políticos es precisamente donde más se conduce como los partidos políticos. Mañana hacemos el programa, ándale. Bueno, ya quedamos. Lo vamos a convocar a otra segunda parte de este mismo programa. A mí en lo personal me parece que ni siquiera entramos todavía a fondo al tema de la reforma electoral. No sabemos por qué tantos periodos de reelección a los diputados, por qué nomás uno a un alcalde, por qué el 50% a las mujeres, por qué no el 60% de mujeres, 70%, 30% de hombres, por qué, de dónde sacaron los diputados todo ese tipo de ecuaciones. Son temas que dejamos pendientes, lo veremos en otra ocasión. Ya está el compromiso. Hasta la próxima. Gracias.